nuestro proyecto final de finanzas de Grupo Bimbo. Yo soy Alejandro León. Mi nombre es Nicolás González. Yo soy María Alejandra Valderrama. Y yo soy María Galindo. Bueno, en primer lugar tenemos la tabla de contenido. Vamos a hablar de la presentación a grandes rasgos. En segundo lugar, informe de sostenibilidad. Y por último, el análisis financiero con los aspectos más importantes. En la presentación, como les decía, vamos a hablar del conocimiento de la empresa, la presentación de la identidad, información relevante de la organización y su historia a grandes rasgos. Entonces, en el contexto básico de la empresa, pues Bimbo se considera una empresa mexicana multinacional de fabricación de productos pues de panadería. Es la compañía panificadora más grande del mundo y opera en los países más grandes a nivel mundial. Tienen además una de las redes de distribución más amplias en México y en Estados Unidos. Y además de esto, esta organización se posiciona como una de las mayores organizaciones del sector alimenticio en España y Portugal. Fabrican, por otro lado, más de 13.000 productos, cuentan con 135.000 empleados, 199 plantas panificadoras, 3 millones de puntos de ventas y una de las redes de distribución más grandes a nivel global con 57.000 rutas en todo el planeta. Su cultura pues, se caracteriza y está dada por tener las siguientes creencias. En primer lugar, valorar la integridad personal, ser una comunidad unida, conseguir resultados favorables y eficaces, competir y ganar legítimamente, ser operadores eficaces, actuar con integridad y derecho, y trascender y permanecer en el tiempo del mercado y de sus consumidores. Su misión está orientada en ofrecer alimentos deliciosos y nutritivos en la mano de todos. Y por otro lado, tenemos que Grupo Bimbo gestiona sus acciones dedicadas al medio ambiente como pilar primordial. Esto con la plataforma que ellos denominan Un Camino Sustentable, de la cual les vamos a explicar más adelante. Esta está compuesta por 4 pilares estratégicos fundamentales que son bienestar, planeta, comunidad y colaboradores. Indagando un poco más acerca del Grupo Bimbo, encontramos que iniciaron sus operaciones el 2 de diciembre de 1931 en México. El nombre surgió de la combinación del popular juego de bingo y la película Bambi, que es una de las famosas películas de Disney. De igual manera, el embajador de la marca, el osito pues, que todos conocemos, nace en 1931 gracias a la participación de los socios fundadores por buscar pues, una imagen o emblema que represente a la empresa y pues lo han conseguido a lo largo de la historia, siendo hoy en día así. Al inicio de la década de los 80, Grupo Bimbo presenta relevantes cambios internos y externos. En primer lugar, pues inician operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, cotizando el 15% de sus acciones. En 1986, pues ya se genera una estructura organizacional más consolidada, a partir de la cual se crea un solo grupo industrial como tal. Ya en los próximos años, en los años siguientes, Grupo Bimbo adquiere varias empresas para impulsar su estrategia de crecimiento global e internacionalización. Por otro lado, los aspectos específicos de Bimbo y de su sector se dieron en 2 tipos de análisis. El análisis sectorial, donde se encontró que la materia prima que requiere la empresa para la elaboración de todos sus productos siempre están sujetos a la volatilidad de sus precios, influenciados por factores tales como los costos de producción, el transporte, el clima, la oferta y la demanda a nivel mundial e incluso pueden llegar a afectar los factores políticos. Un aspecto fundamental que tiene que considerar Bimbo en su operación es la competencia que tiene en el sector en el que se desempeña, ya sean estas las panaderías locales, las grandes cadenas, los supermercados, entre otros. Es por ello que tienen que siempre darse la tarea de conocer las preferencias de los consumidores, con el fin de permanecer el gusto en el mercado que tiene una amplia variedad de opciones. La estrategia que implementa Bimbo en este caso es una política de control del precio de sus productos y esto con el fin de no incrementarlos para no afectar a sus clientes. Con la ayuda de Euromonitor, indagamos con respecto a las estadísticas que el sector de panadería está estable y en crecimiento. Así se evidenció el ingreso de nuevas cadenas que lo impulsan siempre a dinamizar el mercado. La investigación, la capacitación y una mirada más amplia de todo lo que son herramientas y factores que permiten a los empresarios de estas grandes industrias a crear nuevas tendencias, por lo que este tipo de acciones no pasa con las panaderías locales artesanales, que como podemos ver en los últimos años ha disminuido su poder en el mercado por la falta de innovación en sus productos y el ciclo de vida en estos es mucho más corto, y esto genera una desventaja para todos los consumidores. Por otro lado, el análisis macroeconómico, encontramos que las principales variables que afectan a Bimbo es el tipo de cambio monetario.
ya que al ser una empresa que tiene gran parte de su deuda en dólares, con las variaciones e incrementos que ha tenido en los últimos años, ha generado que sus obligaciones por pagar incrementen mucho más. Aunque como uno de sus mercados principales es Estados Unidos, sus ingresos también han podido aumentar de la misma manera. De manera global, hablando de las acciones de Grupo Bimbo, podemos evidenciar que entre diciembre del 2018 y noviembre del 2020 existe una diferencia de 19,48 y un promedio entre esas acciones de 37,519. La estrategia que ha tomado Bimbo para contrarrestar todos los efectos macroeconómicos que se presentan se destaca en la contratación de coberturas por la inversión neta en subsidiarias en el extranjero. Hablando un poco más sobre el informe de sostenibilidad, encontramos que el Grupo Bimbo construye un mundo con un camino sustentable al generar un desarrollo económico, bienestar en las comunidades y cuidado en el medio ambiente. Las acciones de sustentabilidad son gestionadas a través de 4 pilares ya mencionados anteriormente y cuentan con metas claras orientadas para cumplir con el propósito de la empresa y la visión del 2020. Gestionan acciones sustentables a través de la plataforma Un Camino Sustentable, que se compone de 4 pilares estratégicos. En primer lugar, tenemos bienestar, donde se enfoca en sensibilizar, posicionar, gestionar y crear líneas de acción a favor de una mejora en los productos y en promocionar estilos de vida saludables que contribuyan con una mejor calidad de vida en todos los consumidores. En segundo lugar, tenemos el planeta, donde establece las actividades que permiten medir, controlar y reducir una huella ambiental de manera individual y en un conjunto con todos los proveedores. Esta estrategia se divide en 4 líneas de acción estratégicas, donde son reducción de huella de carbono, reducción de huella hídrica, manejo integral de residuos y un capital natural. En tercer lugar, tenemos la comunidad, donde busca el desarrollo y bienestar de las personas y de los grupos de interés en las comunidades donde operan, con programas como Buen Vecino, Voluntariado y Donativos. Grupo Bimbo aporta su granito de harina en beneficio a quienes más lo necesitan. Por último, tenemos colaboradores, donde fomentan acciones que favorecen un buen clima laboral, cuidan los derechos humanos, el desarrollo tanto personal como profesional de los colaboradores, su seguridad y su salud, y la buena relación con sus líderes. Por otra parte, tenemos la responsabilidad social de Grupo Bimbo, que fue reconocido como la empresa de alimentos más responsable de México, obteniendo por 4 años consecutivos un 10 perfecto en la evaluación anual por su responsabilidad y gobierno corporativo. Las compañías reconocidas por optar a las comunidades donde operan son consideradas empresas competitivas, que reflejan solidez en el mercado y un compromiso con la responsabilidad social a través de sus acciones. Las empresas más responsables en el sector se destaca la industria de alimentación, en donde Bimbo, como lo podemos observar en el año 2016 y 2017, siempre se ha encontrado en el número 1. Financieros del Grupo Bimbo hicieron una comparación en algunos aspectos con el Grupo Nutresa. En primer lugar, la liquidez. En cuanto a la razón corriente, se encuentra que por cada peso que debe, Bimbo dispondrá de 80 centavos para pagarlo, mientras que Nutresa dispondrá de 140 centavos para pagarlo. Esto nos indica que como tal Bimbo está ilíquido, mientras que Nutresa sí está líquido. En cuanto a la prueba ácida, tenemos que por cada peso que se debe en el corto plazo, Bimbo dispondrá de 0,60 pesos para pagarlo. Ahora, en el capital neto, tenemos que Bimbo cuenta con 10.423.000 pesos, pero este es un valor negativo, ya que, pues como se vio anteriormente, Bimbo está ilíquido, es decir, que pues como tal sus activos corrientes son inferiores a sus pasivos corrientes. Siguiendo con el indicador de actividad y empezando con la rotación a proveedores, la cual es el promedio desde el día en que se entregan las mercancías y el plazo en que se le pagan a estos, podemos evidenciar que en Bimbo este es mucho menor que la suma de rotación de inventarios y de cartera, mientras que en Nutresa este es menor que la suma de estos. Como tal, es un aspecto negativo para Nutresa porque se está llenando demasiados inventarios sin poder pagar a los proveedores. Siguiendo con el ciclo de efectivo, el análisis en Bimbo da negativo porque, como ya he dicho anteriormente, se tiene un mayor plazo de pago de proveedores que la suma de rotación de cartera y inventarios. Mientras que en Nutresa, como ya vemos diciendo, se necesita una mejor gestión para la rotación de estos inventarios y que estos no representen un saldo tan alto en las ventas. Siguiendo con la rotación de propiedad, planta de equipo e intangibles, estos corresponden a 2,1 veces en las ventas registradas en el 2019 por parte de Bimbo, mientras que por parte de Nutresa son de 2,2 veces de las ventas registradas. Ya finalizando, la rotación del activo total, las cuales son cuántas veces el total de los activos fueron rotados y que estos se ven reflejados en los ingresos, Bimbo movió en ingresos 1,1 veces su activo durante el año, mientras que Nutresa lo movió 1,3 veces.
Siguiendo con el indicador de endeudamiento y empezando con el nivel, el del total de los activos de Bimbo se debe a terceros 71,9%, es decir, que tiene un endeudamiento externo. El restante de este porcentaje, que es el 28,1%, significa el patrimonio de Bimbo. Es decir, por cada 100 pesos de activos que tiene Bimbo a diciembre de 2019, 71,90 pesos son financiados por terceros. Mientras que Nutresa, al tener un porcentaje menor al 50%, es decir, 44,50, este es financiado por los socios. Siguiendo con el endeudamiento financiero, que como tal son las obligaciones que se le tienen que pagar a los bancos, Bimbo corresponde al 30,2% de sus ingresos corrientes en el pago a bancos. Mientras que Nutresa, solo un 5,30%, tiene solo un 5,30% del endeudamiento a los bancos. Como tal, se puede decir que Nutresa se encuentra en una mejor situación en este caso. Siguiendo con el impacto de la carga financiera, Bimbo representó un 2,3% de carga financiera, que significa que de total de los ingresos, este porcentaje cubre los gastos financieros. Luego, con las coberturas de intereses, ambas empresas se encuentran en una buena posición, ya que cuentan con pagar el peso de interés y les queda un sobrante que estos son dirigidos a la utilidad operacional. Y finalizando con este indicador, la concentración del endeudamiento a corto plazo, como tal, ambas empresas se encuentran en una buena posición. Bimbo debe pagar 27,2% este año, pero posee un mayor activo corriente. Entonces, por lo tanto, cuenta con los recursos para hacer estos pagos. Mientras que Nutresa también corresponde a un bajo endeudamiento y cuenta con los activos corrientes necesarios para liquidar dichas obligaciones. Bueno, ahora siguiendo con el indicador de rentabilidad, en primer lugar, el margen bruto de utilidad nos dice que de cada 100 pesos vendidos, el producto le dejó 52,7 pesos de utilidad bruta a Bimbo, mientras que en Nutresa, por cada 100 pesos vendidos, se obtienen 44,5 pesos correspondientes a la utilidad bruta. Ahora, siguiendo en el margen operacional de utilidad, a Bimbo le corresponde el 7%. Esto quiere decir que la utilidad operacional a Bimbo le genera un 7% de rentabilidad con respecto a los ingresos ordinarios, mientras que en Nutresa este equivale al 9,6% de rentabilidad. Algo importante es que al analizar los gastos generales con respecto a las ventas realizadas en el 2019, identificamos que Bimbo devenga unos gastos bastante altos con respecto a la distribución y venta de los productos, llegando a ser casi iguales a los costos de ventas. Por lo tanto, establecimos que Bimbo debería buscar una forma de disminuir dichos rubros, puesto que absorben un porcentaje muy alto de la utilidad bruta, lo cual pues en últimas disminuye significativamente la rentabilidad de la organización, llevando, como se mencionó anteriormente, de un 52,7% en la utilidad bruta a un 7% en la utilidad operacional. Ahora, en el margen neto, como tal, tenemos que de cada 100 pesos que vende Bimbo ganó 2,5 pesos netos, mientras que Nutresa gana 5,2 pesos netos. Esto nos podría llevar a la conclusión de que como tal, Nutresa es más rentable en últimas que Bimbo. En términos del rendimiento del patrimonio, de cada 100 pesos de patrimonio, Bimbo tiene, pues se le genera 9,1 pesos. Es decir, que pues por cada peso que se tiene en el patrimonio, representa una utilidad neta del 0,9. Mientras que Nutresa, de cada 100 pesos de patrimonio, se le generan 6 pesos. En el rendimiento del activo total, tenemos que de cada 100 pesos que se tienen invertidos en el negocio, o sea, pues en términos de Bimbo, se generan 2,7 pesos de utilidades netas, mientras que en Nutresa se generan 3,50 pesos de utilidades netas. El EBITDA, como tal, corresponde a las ganancias operacionales de la compañía antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. En Bimbo generan 11,3 pesos de utilidad operacional por cada 100 pesos vendidos, mientras que en Nutresa 13,5 pesos de ganancia operacional por cada 100 pesos que recibe. Como conclusión de rentabilidad, encontramos que Bimbo refleja inicialmente una rentabilidad del 52,7%. No obstante, queremos decir que la rentabilidad real de Bimbo corresponde tan solo al 4,8%. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración de que la rentabilidad real se calcula cogiendo pues, la utilidad sobre los ingresos ordinarios y pues esto nos daría el 2,5% que mencionamos anteriormente en uno de los márgenes. Pero pues si tomáramos en cuenta tan solo la utilidad operacional, que allí ya se descuentan como tal los costos de venta que no serían necesarios para calcular como tal la rentabilidad, tendríamos que sí corresponde a un 4,8%. Este análisis nos permite realizar una comparación de los datos del periodo del 2019 y los del 2018, permitiendo establecer unas tendencias en Bimbo.
Entonces, iniciando con el activo corriente, hay una reducción del 1,5% debido a que principalmente hubo una disminución en el efectivo, que de 7,5 millones aproximadamente pasó a 6,3. También hubo una disminución porque se realizaron unos pagos de deudas a los bancos. Siguiendo con el activo no corriente, se registra un aumento debido a que, si bien hubo una disminución en la propiedad, planta y equipo de casi 4 millones, hubo una adquisición de unos activos por derecho que no existían en el 2018, que fueron evaluados por 25 millones de pesos mexicanos. El activo total, como tal, su aumento su aumento del 6% se debe al aumento del activo no corriente y a la disminución del activo corriente. Siguiendo con los pasivos, el pasivo corriente. Estos aumentaron en un 12% debido a varios aumentos con respecto a las cuentas por pagar, a unas deudas financieras a largo plazo, que estas fueron reclasificadas luego a corto plazo, y siguiendo con el pasivo no corriente, que a pesar de que hubo una reducción en la deuda a largo plazo que se mencionó anteriormente, se identifica el registro de pasivos por arrendamientos altos y un incremento del 17,5% en los beneficios a empleados. Los pasivos totales, su aumento a raíz de las obligaciones a corto y a largo plazo que se consideran en un aumento en el pasivo total. Y terminando con el patrimonio, este se ve afectado debido a que hay una inversión extranjera, la cual hubo una valorización en la moneda mexicana, lo cual disminuyó en la inversión extranjera que se hizo. Bueno, ahora continuando con las ventas, las utilidades, los costos y los gastos, encontramos que en los ingresos ordinarios, Bimbo tuvo un aumento del 0,9%, pasando de 289,320 pesos a 291,926,000 pesos mexicanos. Esto pues creemos que pudo haber aumentado debido pues a una subida en los precios o como tal que tuvo una mayor comercialización de los productos. En cuanto a los costos de venta, estos aumentaron un 1,9% en relación al año anterior. Mirando las notas encontramos que fue por un incremento en las materias primas y otros gastos de ventas y también por la depreciación. No obstante, tomamos en cuenta que haciendo énfasis en la depreciación, a diferencia del aumento en las materias primas, pues esta no contribuye positivamente al margen de utilidad de la empresa. Y adicionalmente también se piensa que podría haberse calculado pues de una manera incorrecta, debido a que pues como tal se cree que se calculó en cuanto a las unidades terminadas, más no las unidades terminadas y vendidas. Por lo tanto, la depreciación en conjunto con el aumento de las materias primas podría justificar la falta de proporcionalidad entre el crecimiento de ventas y los respectivos pues, costos. Ahora, en cuanto a la utilidad bruta, esta no tuvo un gran cambio, realmente fue solo del 0,1%. En la utilidad operacional, tuvo un aumento del 10,3% debido a la reducción en gastos de administración. Aún así, volvemos a recalcar que los gastos de distribución y los gastos de venta son demasiado altos. En cuanto a la utilidad neta, se aumentó, aunque mirando los impuestos como tal, no tendría sentido ya que los impuestos bajaron. Por eso pensamos que en México tal vez disminuyeron los impuestos a las empresas o alguna situación por el estilo, permitiendo que como tal Bimbo pague menos. Ahora con los gastos de distribución, estos aumentaron 533 millones de pesos mexicanos, es decir, 0,5 con respecto al año 2018. Este no es un cambio positivo para Bimbo debido a que la empresa debería buscar la reducción en estos para poder generar una mayor rentabilidad. Y por último, los gastos de administración, identificamos una disminución. Por lo tanto, realizamos una disposición que como tal hubo mejoras en la gestión de la empresa, ya que no se evidencian como tal notas en los estados financieros que nos permitan indicar cualquier otra como tal sustento.